Hola, ¿estás próximo a la entrega de un proyecto, ya sea académico o profesional, y no cuentas con el tiempo suficiente para realizar los planos? En este video te mostraré una aplicación con la que podrás realizar planos de una manera rápida y sencilla. Soy Guillermo Guevara Cubas y esto es Arcademia, un canal de formación complementaria en arquitectura. Bien, ¿qué tal? Esta aplicación se llama ArcSight. Yo ya la tengo descargada, así que voy a abrir y a seleccionar un nuevo proyecto. Crear nuevo proyecto. Con esta ventana previa se anotan los detalles de tu proyecto y se especifican unidades de medida. En este caso yo lo he dejado en la unidad de metros. Del lado derecho vamos a tener todos los comandos, en la cual yo voy a seleccionar mi comando de muros. Previamente a esto le he aplicado algunos detalles a los muros, que es el color en gris y el espesor, que le he dado 15 centímetros. Ustedes pueden hacerlo de la manera que deseen. Pueden optar por el estilo clásico de 2 líneas o un achurado total de muros. Para este caso lo he dejado en color gris. Luego de definir todo el perímetro y de redefinir medidas de acuerdo a lo que yo realmente busco, voy a utilizar la herramienta de offset para dibujar paralelas a los muros de acuerdo a mi plano. Esta aplicación tiene herramientas muy similares a las que tiene el AutoCAD, así que los que están familiarizados con este programa se les va a hacer muy sencillo de usar. De hecho, yo la aplicación me la he descargado hoy día y luego de algunas pruebas y algunas configuraciones previas, el resultado es el que van a ver al término del video. Es muy sencillo y muy fácil. El video en realidad me tomó en realizarlo 30 minutos y seguramente por efectos de tiempo nosotros vamos a ir acelerando algunas cosas, pero el resultado final de lo que van a ver es en 30 minutos, que es un tiempo muy corto para el dibujo de un plano, que te tomaría mucho más tiempo en AutoCAD. Así que voy a acelerar el video, voy a dibujar todos los muros que corresponden antes de utilizar la herramienta Trim. Una vez que he definido todos los muros, utilizo la herramienta Trim para cortar los muros que no me sirven del plano. Así voy a empezar a definir ambientes, pasadizos y áreas libres. Ahora voy a dibujar las puertas. Con el comando Opening puedo seleccionar puertas, darle la medida que necesito de cada puerta, ajustar el giro, girar las mismas y colocarlas en los muros en donde deben ir. Voy a hacer lo mismo con el resto de puertas. Es muy fácil definir la ubicación de la puerta, incluso puedo ajustar el muro a la medida que requiero después de haber colocado la puerta. Con este mismo comando puedo también dibujar las mamparas y ventanas del proyecto. Luego selecciono el comando Draw para realizar algunos gráficos o líneas auxiliares que me ayuden al proyecto, como por ejemplo veredas, closets. En la herramienta Opening también puedes obtener algunas
algunos dibujos previos de closet o de mobiliarios. En este caso yo prefiero dibujar algunas cosas por estilo propio de dibujo, pero tú podrías utilizar tranquilamente el mobiliario que te brinda la aplicación. Esta aplicación tiene una parte de pago que si gustas podrías cargarte. Yo estoy utilizando la versión gratuita de la aplicación, no es de pago, o sea que las herramientas que ves aquí son las que vas a encontrar si descargas la aplicación sin haber pagado nada. Voy a utilizar el comando array para hacer líneas paralelas para marcar los closets, y lo mismo haré en los 3 closets que tengo en mi proyecto. Esta herramienta funciona igual que el AutoCAD. Con mi mismo comando de dibujo con línea continua voy a dibujar el mobiliario de la cocina, muebles bajos y muebles altos. Tengo la opción de, después de haber dibujado la línea, que esta sea segmentada para indicar los muebles altos. Como ya les dije, la aplicación les va a dar un mobiliario determinado. En este caso hay dibujos de cocinas ya predeterminados, pero por estilo propio, como vuelvo a repetir, decido dibujar algunas cosas personalmente y no utilizar el mobiliario de la aplicación. Voy a dibujar todos los muebles de cocina de la misma manera. Las líneas de vereda, jardineras y otras que se encuentren en el proyecto las voy a dibujar con línea continua. No voy a utilizar ningún comando ni extra para eso. Para definir árboles o arbustos, sí utilizo el mismo comando que me brinda ese tipo de dibujos para poder aplicarlas en el proyecto. Con la herramienta o el comando Shapes puedo también seleccionar ya los aparatos sanitarios, como el inodoro, el tablero para el baño, la bañera, y cada uno de estos es ajustable en medidas. Tú puedes darle las medidas que implica tu proyecto. Voy a seleccionar las camas y darle las medidas respectivas. De igual manera voy a hacer con el mobiliario de la sala, comedor,
comando Fill voy a aplicar texturas. Puedes aplicar texturas en los ambientes también, pero algunas de ellas se cruzan con el mobiliario, así que yo prefiero dibujarlas, y en este caso al exterior, en las veredas y en la terraza, voy a darle textura concreto. Son las únicas que voy a poner en mi proyecto. Esto lo pueden definir ustedes para cada tipo de proyecto. Voy a dibujar algunas líneas de proyección por encima de las puertas. Voy a colocar textos. Puedes elegir, hay una cantidad considerable de fuentes, tamaños y colores que puedas poner para los textos. Y en este caso, con la herramienta de medición, voy a trazar algunas cotas. Sí reconozco que la aplicación es un poco básica para este tipo de marcado de cotas. No está superada todavía. Seguramente en una próxima versión de la aplicación se debe mejorar este aspecto, pero para, digamos, una primera presentación o una presentación previa de algún proyecto, es suficiente con que tú hagas alguna indicación con respecto a las medidas. Los tamaños de los textos de las cotas, así como el color de las líneas, también es ajustable. Así que ahí te da muchas opciones para que tú puedas diferenciar tu dibujo. Este dibujo lo puedes exportar en PDF, lo puedes exportar también en DWG para trabajarlo posteriormente en AutoCAD. Y esto fue todo. La aplicación es muy sencilla y rápida, como ven. Pueden hacerle los detalles que ustedes quieran al plano, dibujados o utilizando el mobiliario que existe ya en la aplicación. Así que si te gustó este video, por favor dale like y compártelo, y nosotros nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Gracias por ver el video.